Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus especial para ellos y ellas del signo de Géminis, cariño, por Dios te mereces, corazón. Otra lectura bonus porque sois punteros, cariño. Sois punteros. Tengo que entregarte otra lectura bonus. Gracias por tu apoyo, mi querido Géminis. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Es muy curioso, Géminis, porque la imagen que yo he visto, te he visto como si fueras, puede ser un niño o una niña, ¿vale? Da igual. Recuerda que en cuestión de energía no clasifica género. Pero es como que estabas con la cabeza como en una posición como si estás rezando, como que estás orando. Pero tenías el cabello muy rubio, Géminis. Pero donde estaba esa criatura, había mucho trigo, pero mucho trigo, cariño. Y luego he visto que aparece una mujer con un traje como si fuera, vamos a suponer, pero no era de este tiempo. A lo mejor quizás de los años, yo qué sé, corazón, los años 20, los años 30. Era un traje muy diferente, no era a este tiempo, Géminis. No era este tiempo. Y luego, Géminis, cuando ya he observado más, muchas pirámides, Géminis. ¿Sabes qué siento, Géminis? Siento que esta no es tu única vida. Tú vienes reencarnando vida tras vida, tras vida, tras vida. Y siento, mi querido Géminis, que posiblemente si tú estás pasando en estos momentos un problema económico o no estás quizás en una condición social buena, es como que a veces te sabe mal porque es como si tuvieras esa sensación de que esa vida no te pertenece, de que la vida que tú estás viviendo actualmente no te pertenece, Géminis. Como que tú estás acostumbrado a tener otra calidad de vida, cariño. Como que vienes de una familia muy poderosa. O tenías un cargo, Géminis. Siento, mi querido Géminis, que si esto te está pasando a ti, si tú de repente me dices, Richard, actualmente económicamente no estoy muy bien, pero es cierto que a veces sueño o a veces miro cosas que me recuerdan a algo, como que en el lugar donde yo estoy no es mi lugar, Richard, no es mi lugar. Puede ser un recuerdo, ¿no? Puede ser un recuerdo. O si no, tú, Géminis, actualmente puede ser que
eres afortunado y afortunada y económicamente te está yendo muy bien o te va a ir muy bien, Géminis. Lo que no entiendo es por qué tú estás en una posición como rezando, como orando, una niña, un niño, como que estuvieras pidiendo, y había trigo, ¿no? Claro, mucho trigo, como que estuvieras pidiendo por los demás. Recuerda que los niños y las niñas, cariño, hay inocencia en su corazón. Ellos no están viendo que si tú de repente regalas un poco de trigo, te vas a quedar sin dinero. No piensan en esto. Ellos quieren ayudar, ellos quieren hacer feliz a los demás. Mi querido Géminis. Siento como que tú quieres ayudar a los demás, como que tú tienes esa sensación de hacer algo por una persona que quizás actualmente tiene algún tipo de problema económico también. A lo mejor es una persona que apenas conoces, puede ser un familiar, puede ser una persona cercana. Tienes esa necesidad de hacer algo por alguien. Vamos a sacar signos. Vamos a ver, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Signos. Me sale un Aries. Me sale un Cáncer. Me sale Libra, Sagitario o Acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, mi querido Géminis, iniciales. Vamos a ver, cariño. Siento que quieres rescatar a alguien. Siento que quieres ayudar a alguien. La letra F, la letra I, la letra A, la letra V, Géminis. Vamos a ver qué te dice, corazón, el oráculo de la sabiduría, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño. Dice, rectificar y perdonar. El número 52 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, mensaje de los ángeles, arcángeles en la Biblia. Si te das cuenta, cariño, yo te estaba hablando de las energías de los niños. ¿Vale? Aquí hay dos niños que tienen alas, cariño. Y aquí al fondo, no se logra ver, hay un rostro, como si fuera la energía del Supremo. Y te está diciendo rectificar y perdonar, Géminis. Siento, mi querido Géminis, que tú estás en esta tierra porque hay algo que tienes que aprender, cariño. A lo mejor de repente tú en otra vida te faltó aprender la lección de perdonar. ¿Por qué? Porque aquí también sale el hilo de la vida, cariño. El hilo de la vida. Entonces, mi querido Géminis, si hay algo que tú tienes que perdonar, hazlo, cariño. ¿Para qué? Para que ya se cierre ese ciclo y para que tu mundo cambie. Si tú quieres, ¿vale? Si tú me dices, Richard, no, yo no puedo perdonar porque eso no está en mi energía. Entonces, cariño, volverás otra vez a la tierra y pasarás por lo mismo. Ese problema, esa circunstancia, hasta que tú aprendas a perdonar. Si uno vuelve constantemente a la tierra, cariño, porque todavía hay cosas que aprender en este mundo. Todavía hay cosas que aprender. Entonces, si tú de repente tienes esa percepción, Géminis, de que no encajas en el lugar donde tú estás, la vida que estás llevando, quiere decir, mi querido Géminis, que tú anteriormente tenías una vida con todas tus comodidades, con todos tus lujos, cariño, pero de repente te faltó aprender algo en esa etapa, Géminis. Y por eso que quizás muchos de vosotros están en esta tierra y quizás ya no se te ha presentado esa etapa de abundancia, de tranquilidad, de riqueza, porque necesitas experimentar algo fuerte para que seas más sensible, más empático, empática con los demás, Géminis.
¿Te has puesto a preguntar en esto, Géminis? Porque cuando uno tiene la vida resuelta, cuando uno tiene la vida, cariño, sin preocupaciones, tienes a la mujer de tu vida, al hombre de tu vida, tienes dinero en la cuenta bancaria, el coche del año, cariño, pues simplemente estás en tu zona de confort. No experimentas lo que una persona de repente que no tiene dinero tiene que levantarse muy temprano, trabajar tantas horas para poder llevar lo que es un plato de comida a sus hijos. Tienes que pasar por eso, Géminis. ¿Por qué crees, mi querido Géminis? Mira, yo estoy seguro, Géminis, yo estoy seguro que si los grandes magnates, cariño, las grandes potencias se unieran para poder acabar con los problemas de la tierra, especialmente la alimentación, la pobreza, podrían resolverlo, cariño. Lo podrían resolver así de fácil, mi querido Géminis. Pero lamentablemente el ser humano a veces es muy egoísta. Lo quiere todo para él, para ellos, para ellas. Y no entiendo, cariño, porque al fin y al cabo, cuando se nos acabe el tiempo, no te van a enterrar como los egipcios o como los incas o los aztecas con tus joyas. No. Esto es si te pondrán yo que sé una ropa decente. Es así, mi querido Géminis. No llevamos nada de esta tierra. Nada, corazón. Entonces, si la humanidad reflexionara, si la humanidad diría, mira, vamos a hacer esto, vamos a poner pozos de agua, vamos a ir a esos lugares donde falta comida, falta alimentación. Porque hay mucha gente, Géminis, que tiene mucho dinero, sinceramente. Pero quieren que sus arcas se llenen más y más. Y no entiendo por qué. No van a ser eternos. Todavía no hay una vacuna o no hay de repente un centro en la cual digan vas a tener la vida eterna. Todavía no existe esto. ¿Vale? Entonces, hay cosas tan simples en la vida, cariño, que nos haría muy feliz. Entonces, Géminis, ¿te has puesto a pensar en esto, Géminis? Que a lo mejor tú estás en esta tierra porque hay algo que tienes que aprender, hay algo que tú tienes que experimentar. Entonces, no hay que tomarlo todo como una forma negativa. Muy bien. Si hay algo que perdonar, Géminis, perdona, me dicen. Vamos a ver el tarot Z, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver el tarot Z, Géminis. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, el tarot Z. La carta del 4 de oros, cariño. La carta del 4 de oros, corazón, nos hablan también de tus proyectos, tus sueños, ¿vale? Las cosas que tú de repente quieres obtener en este momento. La carta del 4 de oros. La carta del 4 de oros también, cariño, nos hablan también, es como esa frase de... Hay una frase que a mí me enseñaron en Perú, que decían, el peruano está sentado lo que es en una banca de oro, en un trono de oro. ¿Vale? Cada ciudadano peruano podría ser rico con todos los recursos que tiene. Pero sin embargo, el peruano, lamentablemente, o el gobierno que nos guía, pues no hace las cosas bien. La corrupción, ¿no? El otro mensaje que también que te puedo decir, Géminis, ¿sabes qué te hace falta, cariño? Te hace falta ser más observador, observadora, Géminis. Te hace falta prácticamente ver que en las pequeñas cosas tú puedes triunfar. Ver, cariño, que Dios te ha dado sabiduría, te ha entregado los recursos para que tú seas feliz, Géminis. ¿Vale? Y también valorar la vida, valorar los sentimientos, cariño. Porque cuando llegue nuestra hora, Géminis, vamos a tener que rendir cuentas. ¿Y tú qué vas a decir, Géminis? No,
tengo mi cuenta bancaria en la tierra, ¿vale? Que lo utilicen. Pero ¿quién lo va a utilizar si tú no has dado lo que es una orden? O a lo mejor lo van a utilizar mal. ¿Por qué no haces algo cuando estás viva? Cuando estás vivo. Mira esta carta. Fíjate muy bien. Aquí hay una anciana. Y esta anciana, cariño, tiene un collar aquí enorme de oro. ¿Para qué quiere esta anciana un collar enorme de oro? Si ya prácticamente el tiempo se lo acaba. Géminis, ¿qué te está diciendo? Aprovecha tu tiempo, aprovecha tu momento, aprovecha tu vida. Aprovecha de repente disfrutar los momentos tan simples con la familia, con los hijos, con tu pareja, con tu ex, con tus amigos. Vive, Géminis, siempre te repite lo mismo. Aquí hay una anciana. Esta anciana ha trabajado tanto, se ha sacrificado tanto, está vestida bien, tiene una cadena enorme de oro. ¿Pero para qué quiere una cadena enorme de oro, cariño? Por Dios, ¿qué va a hacer con eso? No puede ni caminar. No puede ni caminar. Géminis. Te recomiendo, mi querido Géminis, aprovecha tu momento, disfruta, sonríe, Géminis, sonríe. Que si una persona no te hace caso, no pasa nada. Vendrán 5, vendrán 10, vendrán 20. Que si en este momento no puedes comprarte el coche de tus sueños, no pasa nada. Más adelante te lo comprarás, cariño. O te compras un coche más barato. Al fin y al cabo, te van a llevar al mismo destino, corazón. Que si a lo mejor de repente me dices, Richard, me gustaría dar una buena educación a mis hijos, pero en estos momentos no puedo, porque mis recursos son pocos y solamente puedo estudiar yo que sé una carrera técnica. Pues hazlo, cariño. Al menos tú estás tomando la iniciativa. La iniciativa, Géminis. Luego las cosas pueden cambiar, corazón. Mira, te cuento algo muy personal. Seguro que mi madre va a estar viendo porque ella es Géminis y mi padre también. Yo cuando era muy jovencito, hace muchos años, ¿vale? Porque ya voy a cumplir 44, cariño. Cuando era jovencito, hace muchos años, yo tenía esa ilusión de estudiar Derecho, sinceramente, ¿vale? Hubiera terminado chueco, pero tenía ganas de estudiar Derecho. Era mi ilusión, sinceramente, ¿vale? No sé por qué. Pero lamentablemente, yo vengo de una época en la cual Perú tampoco económicamente no estaba bien. Y mi casa, mi familia es muy humilde, cariño, ¿vale? Entonces, mi querido Géminis, no podía estudiar esto, ¿vale? No podía estudiar y mi madre me hizo estudiar lo que es una carrera técnica, electricista industrial, ¿vale? No era la carrera de mis sueños, sinceramente, pero sin embargo, me abrió muchas puertas. Me abrió muchas puertas ¿a qué? A tener un trabajo, a conocer personas que hasta ahora tengo contacto con ellos. Tengo contacto, ¿vale? Personas que han sido mis jefes, que hasta ahora tengo contacto. A conocer muchas personas, a crecer yo también. Me seguí preparando, seguí estudiando otras cosas, etcétera, etcétera. Y al final me vine a España. Todo tiene un porqué, Géminis. Nada es por casualidad. Si yo de repente hubiera estudiado para Derecho, no hubiera venido a España. Me hubiera quedado ahí, en Perú. Quizás hubiera sido un abogado, un buen abogado, no lo sé, cariño, o un corrupto, no lo sé, porque los hay. Y entonces no estuviera en España y no estuviera aquí hablando contigo. Una cosa lleva a la otra, Géminis. Había un plan para mí, un plan divino. Y entonces, Géminis, ahora estoy aquí, hago algo que me gusta, estoy bien económicamente, gracias a Dios, gracias a mi esfuerzo también, me ha costado, pero todo tiene un porqué, Géminis. Si en estos momentos tú me dices, Richard, ¿cómo me hubiera gustado, yo que sé, tener esa mansión que siempre yo miraba en las revistas? ¿Quién te dice a ti, Géminis, que un día heredas algo? O te compras la lotería y te vuelves millonario y millonaria. Todo puede pasar en la vida, Géminis. Todo puede pasar. Nada está sentenciado. Entonces, no pierdas la fe.
No pierdas la esperanza. Vive tu presente, vive tu momento. No te martirices si algo no sucedió como tú esperabas. No te martirices. Ay, Richard, hubiera querido estar con Pepe Lucho. Siempre lo amé a Pepe Lucho. Siempre a la Lupe. Uy, lo quería tanto. A lo mejor, cariño, si tú hubieras estado con Pepe Lucho, con la Lupe, de repente hubieras sido muy infeliz. ¿Te has puesto a pensar en esto? Y por último, a lo mejor tú actualmente tienes una familia, pero te has separado de una persona y dices, ay, Richard, ¿será que me voy a quedar sola y solo para vestir santos? No te vas a quedar solo o sola, porque si tú has estado con una persona, muchos de vosotros quizás tienen hijos. Ahí está tu regalo, cariño. Y si no tienes hijos, has tenido una experiencia. Puedes volver a rehacer tu vida. Si fracasas en un trabajo, Géminis, por algo será. Seguro que ese trabajo no era para ti. A lo mejor tú has nacido para ser tu propio jefe, tu propia jefa. Vive tu presente, Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir. A ver. El tarot, cariño, de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas y la carta del 10 de copas. Cariño, mira estas dos cartas. A ver con mi carita así. Géminis. A veces, Géminis, mira que las palabras son sabias. Yo te digo, vive tu presente, vive tu momento. Muchas veces tú, mi querido Géminis, en tu soledad, en tu intimidad, cariño, empiezas a reflexionar, a meditar. ¿Qué pasará conmigo de aquí a 10 años, 20 años? ¿Me quedaré sola? ¿Me quedaré solo? ¿Podré valerme por mí mismo? De repente las personas me van a dar la espalda. Te preocupa mucho tu futuro, Géminis. Te preocupa mucho. Te preocupa, cariño, posiblemente tocar fondo, quedarte solo, quedarte sola. Te preocupa de repente, Géminis, que inclusive te despidas de esta tierra sola, Géminis. No te comas la cabeza, Géminis. Te estás anticipando a las cosas, cariño. No te preocupes prácticamente por algo que todavía no pasa. Porque tenemos la carta del 10 de copas, del 10 de espadas, perdón. Tocar fondo. Y aquí estás meditando. Estás pensando, reflexionando, Géminis. Vive el presente, cariño. Vive el presente. Porque si tú estás pensando constantemente que en algún momento llegará la muerte, te vas a volver loca. Te vas a volver loco. Sé que a mí también alguna vez me he puesto a pensar. Porque soy ser humano como tú, ¿vale? Aunque a veces me han dicho que soy, yo que sé, cariño, un reptiliano, me han dicho alguna vez. ¿Vale? Entonces, mi querido Géminis, yo también alguna vez me he puesto a pensar cuando estoy orando, cuando rezo, y yo hablo con Dios, ¿vale? Esa es mi forma. Yo digo, ay Dios, es tan bonita la vida, cómo me encanta esta vida, cómo me encanta esta tierra, a pesar de sus matices. Sé que mi vida no ha sido fácil, porque yo tengo una historia, cariño, mi vida no ha sido fácil, ¿vale? Pero sin embargo, cuando miro para atrás, me doy cuenta que esto tenía que pasar para estar en el lugar donde estoy actualmente. ¿Cómo me gustaría vivir, yo que sé, 1000 años? O ser eterno. Pero luego me pongo a pensar y recuerdo una frase que me dijo mi abuelo, que en paz descanse. Una vez tocamos este tema, ¿no? Que la muerte iba a llegar tarde o temprano. Entonces, mi abuelo me dijo, si nosotros fuéramos eternos, seríamos muy egoístas, porque no habría espacio para la nueva generación. Me acuerdo siempre de esto de mi abuelo. No habría espacio. La tierra no podría abastecer a todo el mundo.
Entonces, lamentablemente, el ciclo tiene que seguir. Y es verdad, Géminis. Es verdad. Si nosotros tuviéramos vida eterna, se acabarían los recursos de esta tierra. Y las nuevas generaciones, quizás tú no estarías ahora, ni yo estaría aquí. Estarían esas personas de miles y miles de años que se han ido quedando con el tiempo, Géminis. Y por eso que nosotros volvemos otra vez, pero no en cuerpo, sino la energía. Lamentablemente no nos acordamos. No nos acordamos de nuestras vidas pasadas. Algunas personas sí se acuerdan o tienen sueños. Tienen sueños también de cómo fue su vida pasada. Pero es un ciclo que se viene repitiendo, repitiendo, repitiendo. Las personas que ya evolucionan, pues simplemente ya pasan lo que es a la parte espiritual. Las personas que todavía falta evolucionar, tienen que volver otra vez a la tierra, aprender, ¿vale? Entonces, mi querido Géminis, no pienses en ello, Géminis. Disfruta cada segundo, cada minuto, cada hora, cada año, cada década. Disfruta, sonríe. Sonríe. Cuando llegue el momento, llegará, cariño. Como dice en esa frase, Dios proveerá. Dios proveerá, Géminis. Yo sinceramente no me preocupo. No me preocupo. Lo que tenga que pasar, pasará. Pasará, ¿vale? Y así es mejor, Géminis. Porque entonces todo te llega por mandato divino. Vamos a continuar, Géminis. Vamos a ver. La carta del ángel New. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros, posiblemente me dice Richard, yo aparentemente me muestro como una persona seguro. Aparentemente parece como que en mi mundo no hay problemas, no hay tragedia. Pero por dentro, Géminis, tienes como una tristeza. Pero es como que hay un grupo de ustedes que me dijera, no puedo darme lo que es el lujo de sufrir, porque existen personas que dependen de ti, Géminis. Pero aparentas mucha fuerza, aparentas mucha frialdad, pero por dentro es como si fueras un gatito, una gatita que necesita cariño, que necesita que alguien de vez en cuando pregunte, ¿todo está bien, Géminis? ¿Tienes algo que contarme? Al menos eso, ¿no, Géminis? Al menos eso. Vamos a continuar, vamos a ver. La carta del paje de pentáculos y la carta del juicio. Siento, mi querido Géminis, esta carta que nos habla de ese lado oscuro, la tristeza, cariño. Siento, mi querido Géminis, que tú es como si estuvieras pidiendo a Dios, al universo, que exista una oportunidad, no para ti, a lo mejor puede ser para tus hijos, para tu entorno, para un familiar. Es como que dices, por favor, Dios, universo, hazme ese milagro. Te prometo que voy a cambiar, pero hazme ese milagro. Y tienes que cambiar, Géminis. Porque alguna vez, creo que te he comentado, piensa, mi querido Géminis, que Dios es amor. Y el cielo se dice que está creado con la energía de los niños. Cariño, para poder llegar a Dios, tiene que existir lo que es una energía inocente, que no tenga resentimientos, que no tenga maldad. No digo que tú tengas maldad, ¿vale? Que no haya rencor. Porque si no, por más que tú reces, por más que tú pidas a Dios, si hay un resentimiento, lamentablemente no va a llegar tu mensaje. Porque está esa energía, ¿cómo se dice? Corrupta, creo. No es corrupto. Esa energía está sucia, vamos a ponerlo así, ¿vale? Entonces, mi querido Géminis, si tú te das cuenta, aquí está el deseo.
Tú estás pidiendo un milagro. Tú estás pidiendo que suceda. Y esta persona, cariño, es luz. Es solo energía, Géminis. Pero aquí al costado tenemos la carta del juicio. Tienes que volver a nacer. Tienes que empezar desde cero. El bautismo también, ¿no? Entonces, tienes que ser otra persona, otra energía, Géminis. Si hay algo, haz memoria y no me digan, Richard, yo soy una santa, yo soy un santo, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Lo que no entiendo, cariño, si tú eres un santo, una santa, ¿qué haces en esta tierra? Tú ya no perteneces a esta tierra. Hello, tienes que estar lo que es en la parte espiritual. Aquí solamente estamos las personas que tenemos que pagar algo o aprender algo. Si tú eres perfecto, perfecta, ¿qué haces en esta tierra, cariño? Por Dios. Eres un elegido. Es la verdad, cariño. Sé que dirá Richard, es que de verdad, nunca cambias. Es la verdad. Si eres tú perfecto, perfecta, ¿qué haces aquí? Cariño, ¿verdad? Te voy a canonizar, ¿vale, Géminis? Te voy a canonizar. Vas a ser la Santa Géminis, el Santo Géminis. Porque ya lo veo ya. Cuando quieren soltar su veneno, sueltan. Porque así son ustedes. Le falta diplomacia a veces. Vamos a ver, Géminis. Entonces, cariño, te recomiendo que hagas eso. Vuelve a renacer, ¿vale, cariño? Vuelve a renacer. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. A ver, mi santa, mi santo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Respuesta general. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del juicio es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis. Muy bien, cariño. Vamos a ver qué te quiere decir el arcángel Gabriel. A ver, corazón, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Dice, lazos kármicos. Escucha. Si desea avanzar libremente por su camino, debe deshacerse de los lazos kármicos que en este momento obstruyen el conjunto de sus centros energéticos. Respire profundamente y sea consciente de cualquier malestar físico para poder ponerle fin. Géminis. Lazos kármicos. ¿Qué te está diciendo, corazón? Algo que tienes que cerrar un ciclo. Algo que tienes que soltar, que tienes que perdonar también. O soltar. Vamos a suponer que tú estás saliendo con una persona y esta persona tiene compromiso. Cariño, puede ser el caso. O simplemente esta persona, corazón, aparece cuando tiene ganas de ti, ¿vale? Como dice la canción de... Ay, ¿cómo lo canta? Hoy tengo ganas de ti. No, el potrillo no, ¿vale? Hay otro, porque ya los veo ya. México. Richard, eso lo canta el potrillo. No, lo canta otro, es español, ¿vale? Te quiero, México. Cariño, y esta persona aparece cada vez que tiene ganas de ti. ¿Cómo crees que vas a avanzar tu vida, tu historia, una relación nueva? ¿Vas a ser feliz? Si estás con una persona, cariño, que prácticamente es un egoísta, sea hombre o mujer. Tú tienes que avanzar, Géminis, ¿vale? Ya tienes que empezar a cerrar ciclos con situaciones que no te aportan nada, cariño. Vamos a continuar. Ay, no me acuerdo el cantante. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Ay, por Dios. Karaoke. Muy bien. Vamos a ver las características. Ay, no me acuerdo. Miguel Gallardo. Por Dios. Miguel Gallardo. Él lo canta, ¿vale? Ya lo veo. Richard, no. México. El potrillo. Cariño. Vamos a ver. No, el potrillo no es, ¿vale?
Tiene buenas músicas el Potrillo. A mí me encanta Alejandro Fernández su música, ¿vale? Vamos a ver, corazón, las características. La carta del 3 de oros. Hay un lazo que tienes con una persona de elemento tierra y puede ser por los hijos o quizás porque vosotros trabajan juntos. Capricornio, Tauro, Virgo. A pesar que a lo mejor tú continúas con tu vida, porque no estás mirando a esa persona recuerda mucho lo que es a la familia. Delgado, delgada, piel blanca, cabello castaño, cabello negro, puede ser que tenga barbas. Cariño, ¿vale? Hombres, mujeres, cabello largo, se hacen una coleta, cariño, con textura normal. Están muy centrados o centradas las mujeres en su trabajo. Vamos a continuar. La carta del caballero de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, sientes una conexión muy especial con una persona de elemento fuego. Puede ser Leo, Aries, pero especialmente un Sagitario. Cariño. A esta persona tú lo has conocido en un evento o de repente vosotros solamente tienen algo pasional, pero te gusta mucho, te atrae. Muchos de ellos, mi querido Géminis, puede ser que tienen lo que es el arte de la música, del canto, o de repente saben tocar algún tipo de instrumento musical. Cariño. Viven cerca de la costa, cerca de la playa, también me dicen. Es una persona que tiene una sonrisa muy agradable. O trabajan lo que es en la noche. Restaurantes, bares, discotecas, el mundo de la noche. La carta de la sota de oros. Hay una persona muy joven, no supera los 30 años, que posiblemente te va a dar una idea o te va a hablar de un proyecto. O vosotros sois muy jóvenes. Sé que tienes un poco de inseguridad, pero sin embargo ese proyecto, cariño, puede funcionar. Esta persona se viste con ropa muy deportiva o están en un lugar donde actualmente puede ser que sea primavera, a lo mejor está aquí en Europa o en Estados Unidos. Puede ser, ¿vale? Están en un lugar donde hay muchos árboles o es un pueblo también. Puede ser un pueblo, mi querido Géminis. Vamos a ver. La carta del sol. Muy pronto vas a saber algo de una persona que puede ser también de elemento fuego, Leo. Pero también puede ser Sagitario o Aries, cariño. O simplemente uno de tus hijos, cariño, si eres madre o padre, va a ver la luz, ¿vale? Siento como que tus oraciones han sido escuchadas, cariño. Y esta persona, especialmente hijos o hijas también, van a ser iluminados, cariño. Como que se dan cuenta de que posiblemente el consejo que tú le estabas dando era el correcto. Y van a ser como iluminados, iluminadas. A ver, un hito más. La carta del 7 de espadas. Siento, mi querido Géminis, que también muchos de ustedes van a sacar las uñas. ¿Cómo así, Richard? Especialmente por la familia, por los hijos o por una amistad. A lo mejor hay una persona, cariño, que quiere hacer algo en contra de ellos. Y tú vas a sacar las garras. Tú eres así, cariño. Cuando se meten con los tuyos, uy, por Dios, te desconozco, sinceramente. A ver, mi agüita. Te desconozco. Esta persona puede ser que se comunique a través del internet. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Recapacita con lo que te he dicho, cariño. Tú sabes que yo te quiero. Eres puntero, puntera en mi canal, pero quiero lo mejor para ti. ¿Vale, Géminis? Tienes que trabajar en algo, corazón. Tienes que trabajar. Y ya no estés pensando mucho, ay, Richard, estoy envejeciendo. Ay, Richard, tendré para mi jubilación. Ay, Richard, yo qué sé, ¿me hará caso Pepe Lucho? Vive tu presente, Géminis. Vive tu momento, corazón. Te quiero. Sé feliz, cariño.